Después de la serie de Conociendo a Jesús, ahora el Espíritu Santo nos está llevando por el camino de saber qué es lo que contamina al hombre. Y empezó con la primera predicación, mi esposa, hablando del perdón. Es algo que no te permite correr, es algo que no te permite avanzar. Después de ese sábado, Dios nos habla a través de su palabra de la batalla de la mente, ¿verdad? Los pensamientos, el tener esa lucha constante, difícil, donde cada uno de nosotros libramos día a día. Y el tener que hacer el ejercicio de pensar en qué estoy pensando, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que no me agarre en curva lo que estoy pensando, no golpee mi alma, no golpee mi corazón, para que evidentemente yo pueda desechar lo que no viene de Dios y tomar lo que sí viene de Dios. Pero no solo eso, hoy Dios nos trae algo más. Hoy Dios nos quiere hablar de la lengua. Diga conmigo, la lengua. Tóquese la lengua. Esa mera. ¿Ah? Y quiero que me acompañen por favor a Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3. Santiago 3. Porque hoy estaremos estudiando este pasaje del versículo 1 al versículo 12, los más importantes. Y el objetivo de esta predicación es concientizarnos, que el Espíritu de Dios nos hable para que tú y yo estemos conscientes, estemos alertas, ¿verdad? Ya no nada más de que tengo que perdonar, ya no nada más de cuidar mis pensamientos, sino también de qué, de qué hablo, caray, ¿verdad? Y esto se va a poner bueno, amén. Dile al que está al lado, se va a poner bueno. Muy bien, leo para ti versículo 1, sígueme con tu vista ahí en la pantalla, dice lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Diga conmigo, contamina todo el cuerpo. La lengua, ¿verdad? Contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman. Y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Este es el pasaje que hoy el Espíritu Santo nos trae al corazón y nos trae al pensamiento, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, esto no es personal. Dios nos está trayendo por aquí. Bueno, sí es personal, pero no es personal. Déjenme le explico.
Es personal porque a todos nos va a tocar, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios en realidad toca nuestra alma, nuestra vida, nuestra persona. No esté pensando en, ay, esta le va a acomodar al hermano tal. No. Ni cuando obviamente Dios nos hable, no se agache y que le toque al de atrás, ¿ah? Diga conmigo, es para mí. Exactamente. Exactamente, amén, es para mí y para usted también. Gloria a Dios. Dominando la lengua. Este libro, esta epístola más bien del apóstol Santiago, es igual más o menos que los proverbios, solo que para los cristianos. Fue una epístola enviada y dirigida a todos, a la mayoría de los judíos que estaban dispersos en todo el mundo ya en este contexto. Y Santiago, Dios le permite inspirar esto, el Espíritu Santo le habla. Y este epístola es muy interesante porque habla mucho de la conducta del cristiano. Santiago, si saben quién fue Santiago, ¿ah? Diga conmigo, el hermano de Jesús. Exactamente. Donde al inicio él no aceptaba que Jesucristo era el Mesías. Pues imagínate, nació, él vivió con él y después obviamente él vio que era el Mesías, pero posteriormente él lo acepta y se convierte en uno de los siervos de Dios, o cómo llamarlo, de aquellas personas que sirven mucho a Dios en la iglesia, ¿verdad? En la antigüedad. Santiago era una persona muy influyente para los judíos. Era una persona que amaba mucho a Dios con todo su corazón, oraba mucho, ¿verdad? Y también por ahí, según los estudiosos, dicen que fue uno de los mártires de la iglesia. Igual murió siendo un mártir, murió cuando lo estaban apedreando. Y dice por ahí uno de los comentarios, hasta que uno de los piadosos con un garrote llegó y acabó con su sufrimiento y lo mató. Y él murió declarando y diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga conmigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es muy interesante porque la mayoría de las personas no sabemos lo que hacemos, o a veces andan ofendiendo, andan diciendo, andan hablando, andamos haciendo cosa y media. Y nuestra actitud debería de ser como la de Jesucristo, nuestra actitud debería de ser como la de Santiago, la de Esteban, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es duro, pero esto ocurría, ¿verdad? Santiago pues aborda este tema y nos enfatiza aquí estos peligros, nos advierte. El Espíritu Santo nos habla acerca de la lengua e empieza con un primer punto en el versículo 2. Me quiero brincar el 1, diciendo: todos hemos pecado de esta manera muchas veces. El versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? La palabra que usa Santiago para decir ofendemos en la traducción al griego quiere decir literalmente, diga conmigo, resbalar. ¿Sí? Por ahí un gran marino, Lord Fisher, decía que la vida está regada de cáscaras de plátano, donde en cualquier momento uno puede resbalar. La lengua, este miembro tan ingobernable, tan difícil, a veces usted cuando menos se da cuenta, Dios mío, ya uno está hablando lo que no tenía que hablar, está ofendiendo o está haciendo algo que no debería de hacer. Vamos a desmenuzarlo más adelante todo esto, pero justo está este pensamiento, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: nadie es justo, ni siquiera uno, porque todos hemos pecado y hemos perdido la gloria de Dios. Esto aparece en Romanos capítulo 3. Dice: si decimos que no hemos pecado, dice Juan también, nos engañamos, ¿qué dice? A nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Esto lo dice primera de Juan capítulo 1 versículo 8. ¿Por qué empiezo con esto? Porque antes de soltar todo lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, usted y yo tenemos que estar convencidos que en algún momento hemos sido presas de la lengua, ¿sí o no? Entonces verá que sí, el mensaje es para nosotros. Amén.
No cabe el orgullo en la vida humana, porque no hay ser humano en la tierra que no tenga ningún defecto de que avergonzarse. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cualquier palabra que te den, cualquier palabra que el Espíritu te hable, no va a ser suficiente para que reconozcas y para que cambies sobre todo. Y ese es el bendito problema. Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando y hablando una y otra vez acerca de muchas cosas que tenemos, conductas, actitudes. El problema es que el cristiano escucha, pero no cambia. Entra por aquí y sale por acá y seguimos con las mismas actitudes, las mismas acciones. Gente que lleva años en el evangelio, gente que igual como ustedes contestaron ahorita, sí, exactamente, con esa contestación que sabe de la palabra de Dios, pero que no puede ponerla por obra. Y qué terrible es esto, porque justamente es de lo que nos hablaban ayer. ¿verdad? A ver si logro, a ver si tengo la capacidad de terminar la carrera, dependiendo de Dios, doblegando mi orgullo y diciéndole al Señor: sí, yo tengo este problema verdaderamente y tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo. Mateo capítulo 12 versículo 36 y 37 dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿te has preguntado qué has hablado estos últimos días, o al menos este último año? ¿Qué es lo que hay en tu boca? ¿Está la palabra de Dios? ¿Está el hablar bien intencionado? ¿O está todo lo contrario? Porque la palabra dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Claro, en su contexto, ¿ah? Y Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Eso es lo que dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. De todos los sabios de algunos judíos o judíos que escribían literatura judía, había uno que se llamaba Jesús ben Sirá, el autor de una literatura judía. Era el que más estaba impresionado con las potencialidades aterradoras de la lengua. Y esta parte la quise poner y te la quiero compartir porque esta parte está muy buena, esta frase, hasta como para ponerla de título o ponerla en Facebook si la quieres poner. Pero fíjate lo que dice: la honra y la vergüenza están en la conversación. Piénsalo. La honra y la vergüenza están en la conversación, y en la lengua del hombre está su caída. Tú y yo, ¿hablamos honra o hablamos vergüenza? ¿Qué es lo que hablas? ¿Dignificas al ser humano? ¿Dignificas la imagen de Dios? Es decir, a tu prójimo, sea quien sea tu familiar, sea tu amigo, sea hermano de la iglesia, sea aún el impío, ¿lo dignificas? ¿Honras inclusive a Dios? ¿O más bien lo único que habla tu boca es vergüenza? Porque el único que utiliza la vergüenza, el único que acusa, el único que establece estos parámetros es Satanás. Es Satanás. Dios dignifica al hombre, Dios lo levanta, Dios lo bendice, Dios lo restaura, Dios lo lleva, le cambia vestiduras, es decir, lo santifica. Y el hombre nos entercamos en humillar, nos entercamos en avergonzar, nos entercamos en todo lo que la humanidad o el mundo trae.
Y amada iglesia, el pueblo de Dios tiene que aprender a honrar y a dignificar, no a destruir. Para destruir cualquiera. Yo es un dicho que tengo mucho y le digo a la gente, mira, para destruir cualquiera, es decir, si estás enojado, no te vas a hacer lo que tú quieras y vas a destruir a quien tú quieras o vas a romper lo que tú quieras. El reto no es destruir, el reto es construir. El reto es edificar. Porque ahí si no muchos edifican y no muchos saben construir. Cualquiera rompe, cualquiera destruye, cualquiera difama, cualquiera habla, pero no cualquiera construye y edifica. Amén. Que no se diga que eres chismoso, también está dentro de esta literatura judía. No aceches con la lengua, porque como al ladrón le espera una vergüenza difamante, así también una mala condenación al de doble lengua. No te conviertas en enemigo en vez de amigo, porque si no heredarás mala fama, vergüenza, reproches, y su propia lengua te destruirá. ¿Sí? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no salgo de esta? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy asado? ¿Por qué, Señor? Pregúntate tus hábitos. Porque según la Escritura dice, si logramos controlar el miembro más pequeño, todo lo demás se puede controlar. Pero si no logras controlar la lengua, no hay nada por hacer. Ahora imagínate, y si la lengua puede hacer tanto mal, nos debería de dar ganas de no abrir la boca jamás. ¿Ah? De decir, híjole, si no tengo nada bueno que decir, mejor. Si lo que voy a decir no va a edificar, mejor me callo. Siempre acuérdate, vas a dar cuentas de todo esto. Amén. Y eso es lo que empieza a enfatizar. Y nos dice la Escritura en primer punto, ahí en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, así lo llama la Escritura, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso cuando nosotros vemos tus acciones o tú estás enojado y peleas y ofendes todo esto, el otro, y uno dice, bueno, no es tan perfecto el varón, ¿verdad? Al contrario, está muy presa de sus pasiones y de sus impulsos y su inmadurez brota por los poros y dice y ofende y habla y cuanta tontería. Y fíjese nada más, la predicación anterior en relación a este tema fue la batalla de la mente. Lo que piensas, lo hablas. Y qué tremendo, porque luego le decimos a nuestros seres queridos puras sonceras. Y los lastimamos muy feo y crean heridas profundas, difíciles de modificar. Y luego del versículo 3 al versículo 5, en estos versículos nos pone dos ejemplos Santiago para enseñarnos lo poderosa que es la lengua. Y nos pone dos ejemplos. El primero dice, a los caballos les ponemos el freno en la boca, porque sabemos que si le controlamos la boca, podemos dirigir todo su cuerpo. De la misma manera, si controlamos nuestra lengua, podemos controlar nuestro cuerpo. Pero si no la podemos controlar, todo lo demás en la vida irá por mal camino. Siempre irá por mal camino. Y para relajarlos un poquito, porque están así, ¿verdad? Espantados. Respire. ¿Cuántos su lengua los ha traicionado y han hablado cosas que no? Ahí dice la Biblia todos. El que no levanta la mano, dice la Biblia, es mentiroso. Todos en alguna manera, en algún momento, claro, aquellos que gracias a Dios estas lecciones de la Escritura y en la vida lo has aprendido por medio de Dios, ya van mejorando y refrenan su lengua y mejor no dicen nada, se quedan callados. Qué hermoso es esto.
como dice la hermana, varón perfecto, ¿verdad? Y entonces esa es la meta, saber qué decir, saber cuándo hablar, cuándo abrir la boca. ¿Cuántas veces has ofendido a tu esposa? ¿Cuántas veces has ofendido a tu esposo? ¿Te acuerdas qué cosas les has dicho? ¿Cuántas veces has ofendido a tus hijos? ¿Cuántas veces has ofendido a tus hermanos? ¿Cuántas veces has ofendido a los de la iglesia? A veces uno, después de decir las cosas, uno viene a nuestro pensamiento y uno dice, si yo tan solo me hubiera quedado callado, no hubiera pasado todo esto. Y entonces el primer ejemplo es este: los caballos, un animalazo con una fuerza tremenda, con un poder impresionante, lo controlamos con la boca. Y de ahí le ponen estos lazos. Bueno, yo no soy mucho de montar, así es que no me sé los términos. ¿Cómo se llama? El bozal o el freno, qué sé yo, y de ahí lo dirigimos para allá y para acá, ¿va? Y el caballo nos hace caso, aunque no nos conozca. Si tú te montas y agarras ¿cómo le llaman a eso? Las riendas, exactamente. Entonces ya tú te dice el que entrena al caballo, le das tantito para la izquierda y el caballo da vuelta. Le das tantito para acá y el caballo regresa. Le jalas tantito y el caballo te tira, ¿no? Dice, frena, ¿va? Y así le haces así, ahí va el caballo, ¿va? Qué tremendo. Y también Santiago nos pone un segundo ejemplo: el timón de un navío, que aunque es pequeño, al ejercer presión en el timón, ya sea para un lado o para el otro, se le da el curso que uno quiere al navío, y entonces lo podemos llevar a buen puerto. Pero imagínate que se rompe el timón, ¿verdad? Y no hay manera de controlar el barco. ¿Para dónde te va a llevar? Para donde él quiere. Para la deriva. ¿Cuántos andan a la deriva? Yo pregunto. ¿Va? Ahí andan para allá, luego para acá, luego para allá. Y el problema, además de la ofensa, además de todo lo que hacemos con la lengua, con la boca, no es solo eso, sino las consecuencias que tiene. Eso es lo duro, lo difícil, lo complicado. Porque después ya no sabemos cómo apagar el fuego. Ya no sabemos cómo y luego el problema es que mentimos y tenemos que volver a mentir y a mentir. No, yo no dije, no, pero es que yo no lo dije así, no, pero es que lo que pasa es que, y pura mentira, 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 mentira y más mentira. En vez de decir, sí, yo lo dije, perdón, me equivoqué, ya me voy a callar. No, seguimos hablando y hablando y hablando y hablando, y cometiendo los errores que no debemos de cometer, y por eso tenemos las consecuencias que a veces tenemos. La lengua también es pequeña, pero puede dirigir todo el curso de la vida de una persona y más. Tu lengua dirige el curso. Cuando la mente está en control de cada persona y ella misma está controlada por Cristo, la vida está a salvo. Cuando tu lengua está controlada por Cristo, tus pensamientos están controlados por Cristo, tu vida está a salvo, está resguardada, y eso es una bendición. Y Santiago no dice de momento que el silencio sea mejor que las palabras, o que la conversación y la comunicación esté prohibida. Lo que sí propone es que se mantenga a raya la lengua. Lo que propone es que usemos la lengua con sabiduría. Usemos la lengua, la boca, las palabras, lo que decimos con sabiduría. Eso es lo que nos está proponiendo el Espíritu Santo. Llena tu pensamiento con mi palabra y habla palabra divina, habla palabra sabia, que edifique, que construya, no que destruya ni que divida. Amén. Dale un aplauso a Cristo para que se relaje. Y luego aparecen los versículos 5 al 6. ¿Qué dice el 5 al 6? Dijimos:
Así también la lengua es un miembro que dice pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí Santiago inserta otra figura muy importante. Primero con una para enseñarnos que lo que decimos dirige nuestra vida. Aquí ya nos está metiendo más en la consecuencia de lo que sucede o lo que está pasando con nuestra lengua, ¿verdad? Y dice ahí lo siguiente: el daño que puede causar la lengua es como el de fuego, de un fuego en el bosque. Y utiliza esta figura no solo porque se le ocurrió, porque el Espíritu Santo se le ocurrió, no. Estas figuras eran muy representativas de los judíos, ¿verdad? Ellos inclusive compartían dentro de sus escritos, hacen referencia a esto. Por ejemplo, hay el Salmo 83:13, ¿verdad? Dice: el salmista le pide a Dios que haga que los malos sean como la paja ante el viento, y que su tempestad lo destruya como el fuego arrasa el bosque, y la llama hace arder las montañas. Isaías también dice que la maldad prende como el fuego devorador, cardos y espinos, y arde en la espesura de la breña. Isaías capítulo 9 versículo 18 es lo que dice. También Zacarías habla de un brasero ardiendo donde hay mucha leña y un hachón de fuego en medio de las gavillas. Eso lo dice en Zacarías capítulo 12 versículo 6. Entonces todas estas figuras, estos ejemplos, eran figuras que los judíos conocían. Por eso cuando Santiago les está escribiendo esto y les está diciendo que en la lengua enciendes como una chispa que enciende un gran bosque, los judíos entendían de qué se trataba el asunto. Y hay dos razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. Número uno, la lengua llega muy lejos. La lengua puede causar daño inclusive a distancia. No necesita usted tener a la persona aquí. La lengua es tan tremenda y es un instrumento tan poderoso y tan fuerte que aunque la persona no esté aquí, no esté con usted, esté ya sea a unos kilómetros o a miles de kilómetros, ¿sabe el daño que va a causar? Va a ser el mismo. Una palabra casual que se deja caer en un extremo de la ciudad o del país acaba por llevar el dolor o el prejuicio hasta el otro extremo. Los rabinos judíos usaban esta ilustración: la vida y la muerte están en la mano de la lengua. La vida y la muerte. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, iglesia? Abre tu corazón y permite que Dios te hable. No es necesario que la persona esté aquí. Donde quiera que esté, cuando tú hablas algo, va a llegar. Y cuando llega, sí duele y causa estragos. La segunda figura que utiliza, o más bien la segunda razón por la cual menciona esta figura, es que es incontrolable. Una es a distancia, o puede ser cercana, no importa. Y dos, es incontrolable. En el clima seco de Palestina, como de gran parte de España, un fuego en el bosque llegaba a estar fuera de control casi inmediatamente. Y así de incontrolable es el daño que se causa con la lengua. Tres cosas no vuelven a su origen: la flecha que se lanza, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. No hay nada más difícil de apagar que un rumor. No hay nada más difícil de borrar que una historia maliciosa y falsa. Antes de hablar, recordemos que una vez que decimos algo, ya sale de la esfera de lo que podemos controlar. Y pensemos antes de decir nada, porque aunque después ya no podremos recuperar lo dicho, no cabe duda que tendremos que responder por lo que dijimos.
Y luego a la gente se le olvida, yo dije, tú dijiste, no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Ah, pues no estaría yo aquí reclamándote, ¿verdad? Pues así nomás por nomás. Y así pasa. Así somos a veces en ocasiones. Y no lo podemos controlar, no hay manera. Cuando ya tú dijiste algo, cuando ya tú ofendiste o algo, la única manera de resarcir el daño, y eso ya hubo daño, la única manera es, di conmigo, reconociéndolo y arrepintiéndote. Es todo lo que tienes que hacer. Pero ¿sabe qué es lo que menos hacemos? No reconocemos. Al ser humano le cuesta trabajo reconocer. Siempre queremos salvar el pellejo, como dicen por ahí, ¿va? Que otro quede mal, no yo. Y eso está mal, está pésimo, iglesia. Y esta es una actitud, es una costumbre entre los cristianos, porque ayer justamente me recordaba todo lo que iba a predicar, el mensaje, porque uno puede decir, ay, pero pues yo solo dije, hay una mentirilla piadosa. Ay, fue un chismecito, tampoco lo fui y lo maté. Ay, tampoco estoy en esto, estoy en lo otro, o forniqueo. No tiene usted idea. La Biblia nos dice que la lengua, ¿va?, es tremenda, es un miembro ingobernable, y en él está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú hablas, si edificas o matas con lo que dices. Amén. Y es incontrolable. La lengua, dice la versión Reina Valera, es un mundo de maldad. Más adelantito en los otros versículos, fíjate lo que dice, versículo 6. Y la lengua es un fuego. ¿Un mundo de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué énfasis le da? Y eso es lo que dice. Aunque en la traducción original debería decir el mundo de la maldad. La lengua es el mundo de la maldad. Es decir, en nuestro cuerpo la lengua representa todo el mundo malvado. La frase griega es jokosmos tes adikais. Y para poderlo entender tenemos que por ahí desmenuzar algo importante, porque la palabra clave aquí es cosmos, que tiene dos traducciones. Una puede querer decir ornamento, di conmigo ornamento. Es decir, no sé, alguna adorno, exactamente. La frase querría decir que la lengua es el ornamento del mal. Es decir, el órgano que puede hacer atractivo el mal. Con la lengua se puede hacer que lo peor parezca como lo mejor. Con la lengua se puede disculpar y justificar la mala conducta. Con la lengua pueden las personas inducirse al pecado. Entonces, no solo es la ofensa, sino a veces también tenemos esa práctica. Cuando hacemos algo malo, lo justificamos con la boca. En vez de decir, la verdad, me pasé el alto, ya me estoy pasando el límite de velocidad. Ay, no, bueno, no pasa nada. Lo que pasa que, ¿cómo se les ocurre poner aquí a 40, por Dios? ¿Verdad? O sea, estamos justificando lo malo que hacemos. ¿Verdad? O el hombre que golpea a la mujer, que no hay ninguna razón para hacerlo, ¿verdad? Pero dicen, es que ella me provocó. Qué terrible y qué absurda frase. Y luego las mujeres hasta creen la idea, sí, pastor, es que yo lo provoqué. Ok, ni cómo ayudarte, ¿va? ¿Va? Eso es lo que pasa.
El hombre no solo está en la acción de estar ofendiendo, estar diciendo chismes o cosas por el estilo, sino también la lengua la utilizamos para estar justificando nuestros actos. ¿Cuántos se justifican con la lengua? Ya no lo haga. Pero gracias por su honestidad. Por eso es el ornamento. Amén. La otra intención de esta palabra, porque le dije que tenía dos, es cosmos. Diga conmigo cosmos, es la misma frase, pero quiere decir mundo. Diga conmigo mundo. De ahí viene la palabra cosmopolita, ¿verdad? Y obviamente todo esto. Cuando se usa cosmos en este sentido, quiere decir el mundo sin Dios, el mundo que ignora y a menudo es hostil a Dios. Por tanto, si llamamos a la lengua el cosmos malo, queremos decir que es el compendio de todos los males. Una lengua descontrolada es un mundo hostil a Dios. ¿Usted controla su lengua? Ok, está bien, no me conteste. Gracias a Dios. ¿Ah? Dice, es que el pastor dijo que si no tenía nada bueno que decir, mejor no lo dijera, por eso me quedé callado. O sea, ya no puedo mentir. Amén. ¿Me entiende? Y la segunda frase es difícil también, porque ahí menciona que inflama la rueda de la creación. Y también utiliza ahí una palabra trojos, tes, Ueneseos, que es en la traducción al griego, que obviamente tiene varios matices de traducción. La rueda es un círculo, una entidad redonda y completa, y por tanto la rueda de la vida puede querer decir la totalidad de la vida. En otro matiz, cualquier punto de la rueda siempre se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, por tanto la rueda de la vida representa los altibajos de la vida. En otro matiz, la rueda es circular, siempre está volviendo al punto de partida, o si así lo preferimos, a un punto por el que ya ha pasado antes. Por tanto, la rueda representa la repetición cíclica de la vida. El punto es, lo que Santiago está diciendo es que la lengua puede provocar y extender un incendio destructor que puede arrasar toda la vida. Dios, ya no voy a hablar. El Espíritu Santo nos está diciendo que la lengua puede provocar y extender un incendio destructor que puede arrasar toda la vida, y que la lengua misma está inflamada con el fuego del mismo infierno. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces piense un poquito más lo que habla, por favor, porque su misma lengua lo va a llevar a su caída. Su misma lengua lo va a llevar a su vergüenza. Su misma lengua lo va a llevar a su fama. Su misma lengua lo va a llevar a muchos desastres que ya no va a poder controlar, donde se va a autodestruir y donde va a destruir a otros. Eso es lo que está diciendo Santiago. Amén. Y luego el 7 al 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, me voy más rapidito, y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar, que dice, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y Santiago trae a su pensamiento aquel mandato o aquella declaración de Dios cuando creó a la humanidad, cuando creó a los peces del mar, a los animales, a las bestias del campo. Le dio al hombre la autoridad para señorar sobre ellos. E inclusive dijo que el temor de nosotros iba a estar sobre ellos. En la escritura lo dice. Por eso todos los animales temen al hombre. La mayoría de los animales se defienden, no es que ataquen. Ellos tienen miedo, se ven amenazados y se defienden. La escritura lo dice. Y esos animales tan tremendos, esas bestias tan tremendas, pueden ser domadas. Por muchos de los tiempos los animales han sido domados.
Los elefantes, ¿verdad? Cómo los usan en los circos, los leones, ahí están con los chicotes, ¿verdad? Esas grandes bestias temibles, poderosas, han sido domadas. Los tigres, los perros, ¿qué más? Aún las serpientes, ¿verdad? Las ballenas las usan, los delfines, y todo se doma, excepto la lengua. ¿Cómo podemos domarla? ¿Verdad? Y luego el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que podamos hacer esto? Con ella bendecimos a Dios. Y menciona esto porque esto era especialmente importante entre los judíos. Siempre que se mencionaba el nombre de Dios, los judíos tenían que exclamar: bendito sea. Siempre en el contexto judío, cuando alguien mencionaba a Dios, la gente decía: bendito sea. Entonces, por un lado, había gente. ¿Cómo podía haber gente que exclamaba, que declaraba a Dios, que lo bendecía, y por el otro lado, que obviamente estuviese ofendiendo y estuviese causando problemas? ¿Sí? Es uno de los deberes más difíciles y obvios el impedir que la lengua no se contraiga a sí misma, sino que diga siempre tales cosas y de tal manera como querríamos que Dios pudiera oír. Es decir, lo que yo realmente quiero decir es utilizarla para hablar la palabra de Dios. Es decir, nunca quise decir esto, es que yo no fue mi intención, es que yo quise, pero no supe decirlo, y al final acabé diciendo lo que no quería yo decir. ¿Va? Inclusive Pablo estaba consciente del impacto negativo de la lengua. Ahí en Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Y cuando dice obscena, utiliza la palabra en la traducción griega sapros, donde se traduce como fruta podrida, fea, hedionda. Así se traduce. Expresiones huecas, lo que no edifica, lo que ataca, lo que humilla, lo que critica, lo que culpa, lo que burla, lo que desanima, lo que amenaza, lo que lastima, lo que engaña. ¿Cuántos se engañan? Y engañan con toda alevosía y ventaja para obtener lo que ellos quieren, beneficios. Iglesia, tienes que estar consciente que de todo esto vamos a dar cuentas. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 34 al 37, Jesucristo les dice: generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces, amada iglesia, necesitamos cuidar qué es lo que hablamos. Es tu corazón y no el diccionario lo que da significado a tus palabras. ¿Por qué critico? ¿Por qué murmuro? ¿Por qué lanzo palabras con la intención de lastimar? ¿Por qué comento el pecado o la falta de otro? ¿Por qué exagero delante de los demás? ¿Por qué lo hago? Y solo por mencionarte algunos de los que usamos: el chisme. Segundo, la indirecta. Tercero, la adulación. Cuarto, la crítica. Quinto, la justificación. Para todo eso utilizamos la lengua. Y en cada uno de ellos Dios nos habla algo. Para el chisme,
Dice Santiago capítulo 4 versículo 11, anótelo y léalo en su casa. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Para la adulación dice: el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende red en sus pasos. Para la crítica: no juzguéis para que no seas juzgado. Con la vara que mides serás medido. Y también Pablo utiliza ahí en Efesios, nos dice que el cristiano diga buenas palabras. Dice, sino la que sea buena para la edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Estas son palabras de ánimo, estímulo, afirmación, afecto, admiración, agradecimiento, humildad, compromiso, apoyo, entusiasmo, palabras que piden o dan apoyo y consejo, que enseñan, que piden perdón, que perdonan, que sanan heridas, que reconocen, que comparten. Estas son las palabras, las cosas que nosotros debemos de buscar. El corazón que habla bien es un corazón arrepentido. Cada vez que pecamos con la lengua, tenemos que examinar los móviles que me llevaron a hacerlo y confesar delante del Señor. Y permitir que Dios ponga un corazón agradecido, un corazón que conoce el amor de Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón que ama al prójimo, un corazón humilde. Y con esto termino. La pregunta sería: ¿cuáles principios me ayudarían para controlar mi lengua o para hablar bien, para tener sabiduría, para poder edificar? Uno, repite conmigo: aprendamos a escuchar. Nos encanta más hablar que escuchar, ¿verdad? Mi opinión es la que cuenta. Tenemos que aprender a escuchar. No toma placer el necio en la inteligencia, sino se deleita en ventilar sus propias opiniones. Eso lo dice Proverbios 18:2. Otro, busquemos la ayuda del maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. El Espíritu Santo. Ore y dígale a Dios: pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Eso lo decía el salmista, Salmo 141, versículo 3 al 4. ¿Cuántos van a pedir esto? Yo quiero pedirlo: Señor, pon guarda en las puertas de mi boca. Guarda, 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 que en el momento que yo esté a punto de decir algo, de destruir o de algo, esté ahí el Espíritu Santo diciéndote: no, calla, calla. Pensemos, este es el otro, antes de hablar. El primero, ¿cuál fue? Aprendamos a escuchar. El segundo, busquemos la ayuda de Dios. El tercero, pensemos antes de hablar. Dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Discernamos la necesidad del momento, la que sea buena para la necesaria edificación. Esto lo dice Efesios 4:29, hablando de los dones del Espíritu. Valoremos el silencio. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Esto lo dice Proverbios 11:12. Te lo vuelvo a repetir: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. No menosprecies al que tienes enfrente. Hónralo, dignifícalo. Muchos preguntan y se dicen: ¿por qué no me honra la gente? ¿Sabes por qué? Porque tú no honras. Recuerda que la honra no se arrebata, la honra no se pide, no se forza. La honra se da, la honra se otorga.
Y cuando tú honras, cuando tú otorgas honra, cuando tú dignificas al ser humano, cuando tú dignificas a tu prójimo, tú vas a recibir lo mismo.